Érase una vez, en el puerto comercial más bullicioso del sur, donde las velas inmensas se cruzaban contra el cielo, como si el océano hubiera levantado sus propios pliegues hacia las nubes, vivía un joven cargador al que casi nadie miraba dos veces. El aire de aquel puerto siempre estaba espeso. Olía a sal marina, a pescado fresco abierto sobre los tablones húmedos del muelle, a alquitrán, a madera de pino recién cortada en los astilleros, y al humo negro de las cocinas improvisadas junto a los almacenes. Todo sonaba al mismo tiempo: martillos, cadenas, órdenes gritadas, ruedas de carros chirriando sobre la piedra, gaviotas peinando el viento y el golpe constante del agua contra los pilotes. Era un lugar feroz, ruidoso, vivo. Y sin embargo, para aquel muchacho, el verdadero ruido no venía del puerto. Venía de adentro. Tenía los ojos claros y atentos, una sonrisa naturalmente amable y unas manos endurecidas por el trabajo. Su espalda era fuerte, sus piernas ágiles y sus hombros capaces de levantar sacos, cofres y barriles desde antes del amanecer hasta después de la puesta del sol. Pero en el fondo de su pecho había algo torcido, una herida antigua que no cerraba. No podía olvidar las palabras crueles que los demás le lanzaban. A diferencia de otros hombres del puerto, que maldecían, se enfurecían y luego seguían con su día, él guardaba cada ofensa como si fuera una deuda sagrada. Recordaba las humillaciones durante años, las repetía en silencio por las noches, las revivía una y otra vez mientras caminaba, comía, trabajaba o intentaba dormir. En su mente, ninguna palabra amarga moría del todo. Había quedado huérfano siendo muy niño. Nadie le enseñó a defenderse, nadie le explicó cómo poner límites, ni cómo dejar ir el desprecio ajeno. Aprendió solo y aprendió mal. Se convenció de que si olvidaba lo que le habían hecho, lo volverían a herir. Creyó que recordar era una forma de estar preparado. Pensó que la memoria del dolor era un escudo. Así nació su extraño ritual. Cada vez que alguien lo humillaba, lo insultaba o se aprovechaba de él, buscaba entre la chatarra del puerto un objeto de hierro viejo, un clavo, una bisagra rota, un eslabón partido, un gancho torcido, un trozo de cadena oxidada. Lo metía en la gastada mochila de cuero que llevaba siempre a la espalda. Decía para sí, aunque nunca en voz alta: así no lo olvidaré. Así no volverán a sorprenderme. Así recordaré quiénes son. Con los años, aquel hábito se convirtió en su religión privada. La primera gran pieza de hierro que todavía pesaba en su memoria pertenecía a una tarde de mayo asfixiante, cuando el calor se pegaba a la piel como una tela mojada. El muchacho transportaba un cofre de seda fina para un comerciante rico y vanidoso, famoso por sus túnicas perfectas y sus manos llenas de anillos. Mientras cruzaba una zona del muelle llena de cuerdas enrolladas, una de ellas se trabó bajo su pie. Perdió el equilibrio por un instante. El cofre se inclinó, pero no llegó a caer. Lo corrigió de inmediato con un esfuerzo brutal. Aún así, el comerciante corrió hacia él como si hubiera presenciado una catástrofe. Le puso un dedo enjollado a centímetros del rostro y siseó con una voz que parecía salir de una serpiente: inútil, ni una tarea tan insignificante puedes hacer bien. Tu vida no vale ni una esquina de este cofre. ¿Me has entendido? El joven no respondió. Sintió que algo se le cerraba en el pecho. Bajó la cabeza, terminó la entrega y caminó solo hasta la herrería. Allí, entre restos de metal ennegrecido, encontró un gran clavo oxidado, áspero y torcido. Lo sostuvo unos segundos, como si estuviera sosteniendo la misma frase que acababa de escuchar. Luego lo dejó caer dentro de su mochila. El desprecio, pensó. Desde entonces, cada vez que la correa se hundía en su hombro, también sentía la voz de aquel comerciante pinchándole la dignidad. La segunda pieza llegó una noche en la que el puerto entero parecía transformado. Era el Festival de las Luces. Los faroles colgaban en hileras sobre las calles, el reflejo de los colores bailaba sobre el agua oscura y por todas partes se escuchaban risas, música de cuerdas, brindis y pasos de baile. El joven, que rara vez se permitía sentirse parte del mundo, se lavó como pudo, se peinó el cabello hacia atrás con agua y se acercó al centro del festejo. Allí vio a un primo lejano, uno de esos familiares que prosperan lo suficiente como para avergonzarse de su propia sangre humilde. Estaba rodeado de amigos elegantes, perfumados, gente que jamás había cargado un saco ni limpiado pescado en su vida.
El primo lo miró de arriba abajo y soltó una carcajada abierta. Mírenlo. Parece una rata que acaba de salir de una alcantarilla. Aléjate de mí. El olor de tu pobreza está ensuciando el aire. Las risas de los demás fueron rápidas, afiladas, cómodas. Nadie dudó. Nadie lo defendió. El joven sintió que la plaza entera se volvía hostil. Se alejó sin levantar la mirada, cruzó los callejones hasta el basural silencioso detrás de los almacenes y entre montones de ruedas rotas, cuchillos sin mango y herramientas inservibles, encontró un engranaje enorme, pesado, con dientes quebrados. Apenas podía alzarlo. Lo arrastró hasta su mochila y lo metió adentro con ambas manos. La burla, se dijo. Aquella noche comprendió que la risa ajena podía pesar más que un saco lleno de piedra. La tercera pieza importante llegó en el invierno de sus 19 años, cuando los vientos cortaban la piel y el trabajo en el muelle se volvía aún más cruel. Durante 3 meses enteros transportó cargamentos para un capataz conocido por explotar a los más débiles. Trabajó bajo lluvia, con fiebre, con hambre y con las manos abiertas por el frío. Cuando llegó el día de cobrar, el capataz le entregó menos de la mitad de lo prometido. El joven, que casi nunca discutía, reunió toda la valentía que tenía y preguntó, con voz baja pero firme, por el resto del dinero. El hombre sonrió apenas, como quien mira a un insecto, y respondió: si eres tan tonto y tan débil, ¿cómo piensas sobrevivir en este mundo? Aquí yo soy la ley. Si te crees tan valiente, ve y demanda al océano. Después lanzó unas monedas al suelo. El sonido metálico contra la piedra se le clavó al muchacho como un insulto adicional. Se arrodilló, recogió el dinero en silencio y regresó a casa caminando contra el viento helado. En el trayecto encontró un tramo de cadena oxidada, pesada, rígida por el frío. La levantó con ambas manos y la dejó caer dentro de la mochila. La injusticia, pensó. Aquella cadena no tardó en enredarse con todo lo demás. Pero esos no fueron los únicos hierros. No, hubo decenas y luego cientos. Una mujer que le negó agua porque los hombres del muelle traen suciedad. Un marinero borracho que le escupió cerca de los pies. Un patrón que le prometió trabajo fijo y luego contrató al sobrino de un amigo. Una anciana que le cerró la puerta en la cara porque no tenía buena ropa. Un compañero que se rió de su forma de leer lentamente las cartas viejas que encontraba en el mercado. Cada episodio, por pequeño que fuera, terminaba convirtiéndose en un nuevo pedazo de metal dentro de la mochila. Algunos eran livianos, otros lo obligaban a inclinarse. Pero todos quedaban allí. Todos tenían un nombre. Todos seguían respirando dentro de él. Con el paso de los años, la mochila dejó de parecer una simple bolsa de cuero y empezó a verse como una protuberancia negra y monstruosa pegada a su espalda. Las correas se le enterraban en la carne hasta abrirle la piel. Los hombros, antes rectos, comenzaron a curvarse. Su forma de caminar cambió. Donde antes había energía, ahora había arrastre. Donde antes había ligereza, ahora había peso. Y lo peor no era el dolor físico. Lo peor era que aquel peso alteró la manera en que veía el mundo. Ya no confiaba en una sonrisa. Sospechaba de cualquier gesto amable. Si alguien era cortés, él pensaba que escondía algo. Si alguien callaba, creía que lo juzgaba en secreto. Si alguien reía, asumía que se burlaba de él. El hierro que había guardado para protegerse lo estaba enseñando a vivir en guerra con todos. El puerto, que para otros seguía siendo un lugar duro pero lleno de oportunidades, empezó a parecerle una prisión. El atardecer sobre el mar ya no le conmovía. El canto de las gaviotas dejó de parecerle libre. La espuma contra los pilotes no le sugería movimiento, sino desgaste. Se sentía exiliado en el mismo sitio donde había crecido. Y sin embargo, seguía defendiendo en silencio su costumbre. Si alguien le hubiera preguntado por qué cargaba con todo eso, él habría respondido que era necesario. Que olvidar era para los tontos. Que perdonar era ponerse de rodillas. Que soltar era permitir que el daño ajeno quedara impune. No sabía que estaba confundiendo memoria con cárcel. Una mañana, después de una noche especialmente mala, tomó una decisión. Se iría del puerto. No porque supiera a dónde, sino porque quedarse empezaba a parecerle mortal. Había escuchado historias sobre un pueblo del interior, más allá de los acantilados de Hackbuck,
donde la gente no lo conocería, donde nadie sabría nada de su pasado, donde tal vez la paz todavía fuera posible. Reunió unas pocas provisiones, apretó las correas de la mochila y emprendió el camino al amanecer. Los acantilados de Hackbuck no eran un lugar amable. Eran una franja de roca agresiva, montañas cortadas por senderos estrechos, paredes oscuras abiertas al vacío, viento que aullaba como si estuviera vivo y abajo, muy abajo, el océano golpeando con una furia interminable. Las olas rompían contra la piedra como bestias blancas. El suelo estaba húmedo, cubierto de musgo en algunos tramos y de grava suelta en otros. Subir por allí incluso sin peso ya era duro. Con aquella mochila, era casi una condena. A medida que avanzaba, el joven sintió como el sudor le empapaba la espalda a pesar del viento frío. Los músculos de las piernas le ardían, los pulmones se estrechaban. Cada paso costaba el doble que el anterior. La mochila no solo pesaba, parecía tirar de él hacia atrás, como si todas las humillaciones acumuladas quisieran arrastrarlo de nuevo al puerto. Las correas le mordían los hombros. La espalda parecía atravesada por agujas. La visión comenzó a nublársele. En cierto punto, ya no subía por voluntad, sino por pura obstinación. Dio unos pasos más, llegó junto a una roca cubierta de musgo y cayó de rodillas, jadeando, con una mano en el pecho y la otra clavada en la tierra para no desplomarse del todo. Permaneció así largo rato, escuchando apenas el rugido del mar y el silbido del viento. Entonces notó algo extraño. Entre la niebla, al final del sendero, una figura avanzaba hacia él. No era un comerciante, ni un campesino, ni un soldado. Era un anciano alto y delgado, erguido como un mástil. Tenía el cabello y la barba blancos, movidos por el viento como espuma marina. Su rostro estaba surcado de arrugas, pero no de amargura. Sus ojos eran profundos y tranquilos, como el mar en una madrugada sin tormenta. Llevaba solo un pequeño saco de tela colgado al costado, y caminaba con una ligereza desconcertante, como si el acantilado no exigiera nada de él. Cuando llegó cerca, miró al joven encogido junto a la roca, observó la enorme mochila negra y sonrió con una dulzura que el muchacho no supo cómo recibir. Sin pedir permiso, se sentó frente a él. «Joven», dijo con una voz grave y cálida que parecía mezclarse con el mar. «¿Llevas una montaña a la espalda? ¿Qué guardas ahí dentro para vaciar así toda tu fuerza? ¿Oro? ¿Joyas? ¿Herramientas de trabajo? ¿Provisiones para cruzar estas rutas?» El muchacho alzó el rostro pálido y agotado, y negó con amargura. «Si fuera oro, señor, sonreiría. Si fueran herramientas, me serían útiles. Pero esto no es más que chatarra oxidada». El viejo frunció las cejas, no con juicio, sino con una sorpresa sincera. «En todos mis años de mar», respondió, «jamás vi a nadie torturarse cargando por voluntad propia una mochila llena de metal inútil a través de acantilados mortales. ¿Por qué harías algo así?» El joven cerró los ojos un instante. Tal vez porque estaba demasiado cansado para seguir fingiendo, tal vez porque aquel anciano tenía una calma imposible, terminó hablando. «Usted no lo entendería. Cada pieza de hierro ahí dentro es una herida, cada insulto, cada desprecio, cada engaño, cada injusticia. Cuando alguien me hiere, recojo un trozo de metal y lo guardo. Es mi forma de no olvidar. Mi manera de recordar quién me pisó, quién me humilló, quién me robó algo del alma. Si dejo de cargarlo, sería como decir que no importó. Esta mochila es el peso de todo lo que he vivido». El anciano lo escuchó sin interrumpir. Miró la mochila, vio los bordes afilados marcando el cuero, luego observó los hombros hundidos del joven, las manos tensas, la respiración rota. Finalmente asintió. «He visto muchas tormentas», dijo. «En el mar y en tierra. ¿Me permites mostrarte algo?» El joven no tuvo fuerzas para negarse. Apenas hizo un gesto con la cabeza. El anciano se inclinó, recogió del camino 2 trozos de hierro de tamaño parecido, uno para sí y otro para el muchacho. Lo obligó con un movimiento suave a abrir la mano y a sostenerlo. «Ahora imagina», dijo, «que yo soy el hombre más cruel del puerto. Soy el comerciante que te despreció. Soy el primo que se burló. Soy el capataz que te robó. Acabo de lanzarte palabras suficientes para romperte el pecho. Ese acto es como esto». Y sin más, lanzó su pieza de hierro más allá del borde del acantilado. El metal describió una curva corta y desapareció en el abismo. Pasó un momento largo, luego otro. No se oyó nada.
El océano se había tragado por completo aquel pedazo de chatarra. El anciano volvió a mirarlo. Dime, joven, ¿dónde está el hierro que arrojé? Allá abajo, respondió el muchacho con voz ronca. En el fondo del mar, desapareció. Exactamente. Yo lo lancé y seguí adelante. Ya no lo tengo en la mano. Ya no pesa sobre mí. Lo que dije, lo que hice, mi crueldad, todo salió de mí como ese hierro. No me acompaña, no me inclina la espalda, no me roba el sueño. Pero mírate a ti. El anciano señaló la mano del joven, que aún sujetaba el trozo de metal con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. El otro hiere y se va. Tú corres detrás del insulto, lo recoges, lo limpias, lo nombras, lo guardas y lo llevas contigo durante años. ¿Quién está sudando ahora? ¿Quién tiene la espalda rota? ¿Quién se queda sin aire? ¿Quién se arrodilla bajo el peso? No el que te dañó. Tú. Aquellas palabras entraron en el muchacho como una ola helada. Bajó la mirada hacia el hierro inerte que apretaba en la palma. Por primera vez no vio un símbolo noble, ni una advertencia, ni un escudo. Vio un pedazo de basura. Nada más. Una cosa muerta. Y comprendió que había pasado media vida dignificando la crueldad de otros al cargarla como si le perteneciera. El anciano se acercó y apoyó una mano tibia sobre su hombro. Escuche con atención, hijo. Cuando alguien te hiere con palabras, arroja basura y sigue su camino. Come, duerme, ríe, hace negocios, envejece, olvida. Casi nunca recuerda tu rostro tanto como tú crees. Pero cuando eliges recoger esa basura y guardarla, te conviertes en su basurero. Te impones un castigo suplementario. Sufres primero por lo que te hicieron y después por todo el tiempo que decides seguir llevándolo. Señaló la mochila. ¿Dónde está ahora ese comerciante? ¿Dónde tu primo? ¿Dónde el capataz? Tal vez estén cenando, tal vez estén durmiendo, tal vez estén discutiendo por cosas insignificantes. Hace mucho te soltaron, si es que alguna vez te sujetaron. Tú eres el único que sigue aquí, de rodillas, arrastrando el hierro que ellos tiraron. Has cargado durante años con un peso que nunca fue tuyo. El muchacho sintió que la garganta se le cerraba. Las lágrimas retenidas durante demasiado tiempo comenzaron a caerle por la cara con una mezcla extraña de vergüenza y alivio. Entonces, ¿qué hago?, preguntó. ¿Cómo arranco esto de mí? Lo he llevado tanto tiempo que siento que ya forma parte de mi cuerpo. El viejo sonrió. No una sonrisa fácil, sino la de alguien que conoce el precio de lo que está diciendo. No necesitas arrancarlo, solo necesitas dejar de sostenerlo. Abre la mochila, saca cada cosa, una por una, devuélvela al océano, devuelve la basura a la nada, nunca te perteneció. No aceptes una condena escrita por manos ajenas. Luego se incorporó como si la lección ya estuviera completa, y antes de volver a internarse en la niebla, dejó una frase suspendida en el aire. Recuerda esto toda tu vida. Las acciones de los demás son su karma. La forma en que tú reaccionas se convierte en tu carga. No puedes taparle la boca al mundo, pero sí puedes decidir qué permites vivir dentro de tu mente. El anciano se alejó con sus pasos ligeros hasta convertirse en una forma borrosa entre el viento y la bruma. El joven quedó solo frente al mar. Durante un largo rato no hizo nada. Escuchó el oleaje golpear abajo, escuchó su propia respiración y miró la mochila como si la viera por primera vez. Sintió miedo, no miedo al vacío, sino a soltar aquello que había confundido con su identidad. Si dejaba ir el hierro, ¿quién sería? ¿Un ingenuo? ¿Un tonto? ¿Un hombre sin memoria? ¿Alguien que había sufrido en vano? El pensamiento le dolió. Pero también le dolió la espalda. Y ese dolor, por primera vez, pesó más que su orgullo. Se arrodilló, desató la correa, abrió la mochila y metió la mano dentro. El primer objeto que encontró fue el gran clavo torcido del comerciante. Lo sostuvo ante sus ojos. Pudo escuchar otra vez aquella frase venenosa sobre lo poco que valía su vida. Durante años había dejado que esa sentencia se sentara dentro de él como si fuera verdadera. Cerró el puño, tomó aire y lo arrojó al mar. No escuchó respuesta, apenas un lejano chapoteo tragado por el viento. Volvió a meter la mano y encontró el engranaje roto del Festival de las Luces. La risa del primo y de sus amigos regresó con toda su crueldad. Se vio a sí mismo alejándose entre faroles, mientras la vergüenza le incendiaba el cuello. Sintió por última vez aquel ardor y lanzó el engranaje al abismo.
Luego sacó la cadena helada de la injusticia a la que pertenecía al capataz. Pesaba tanto como la rabia que no pudo expresar a los 19 años. También la arrojó. Y siguió. Sacó ganchos, bisagras, argollas, clavos, placas, cuchillas rotas, remaches, trozos de ferradura, piezas de ancla, trozos de cadena. Cada uno tenía una historia. Cada uno lo obligaba a recordar una escena, una voz, una mirada, un gesto que lo había herido. Durante un tiempo lloró mientras lanzaba. Después gritó. Después tembló. Después respiró mejor. Con cada pedazo de metal que desaparecía en el mar, el pecho se le aflojaba un poco más. Los hombros dejaban de arder. La cabeza se le aclaraba. Era como si el cielo entero, hasta entonces encapotado dentro de él, empezara lentamente a abrirse. Hubo un momento en que metió la mano y sacó un trozo pequeño, casi insignificante. Era tan liviano que se preguntó de inmediato por qué seguía allí. Entonces recordó, pertenecía a una ofensa mínima. Un comentario cualquiera que alguien había hecho años atrás y que él había repetido dentro de sí cientos de veces. Aquel descubrimiento lo estremeció más que las grandes piezas. Comprendió que no solo había cargado con heridas profundas, también había alimentado sombras pequeñas hasta convertirlas en cadenas. Arrojó ese trocito de hierro con una tristeza casi compasiva por el hombre que había sido. Siguió vaciando la mochila hasta que los dedos empezaron a encontrarse con el cuero del fondo. Ya no quedaban más objetos, solo polvo, óxido y el olor agrio del metal viejo. La alzó y sintió una diferencia tan brutal que se quedó inmóvil. La mochila, antes monstruosa, ahora era apenas una piel vacía. Liviana, ridícula, casi vergonzosa en su ligereza. Se llevó una mano al rostro y rompió a llorar con una intensidad que no había conocido nunca. No lloraba solo por el dolor pasado. Lloraba por todos los años desperdiciados cargando cosas que jamás le pertenecieron. Cuando finalmente logró ponerse de pie, el cuerpo le pareció otro. Se enderezó. Abrió el pecho. Respiró profundamente el aire salado del acantilado y por primera vez en muchísimo tiempo sintió que el mar no rugía contra él, sino para él. Como si lo estuviera bautizando de nuevo. Miró hacia la niebla donde había desaparecido el anciano y murmuró: «Ahora entiendo. No volveré a convertirme en el recolector de basura emocional de los demás». El viaje continuó. Llegó al pueblo del interior, sí, pero ya no con la desesperación de quien huye, sino con la calma extraña de quien por fin sabe qué no va a llevar consigo. Allí trabajó un tiempo, aprendió oficios pequeños, reunió algunas monedas y, meses después, regresó al puerto. Regresó no porque el puerto hubiera cambiado, sino porque él ya no era el mismo. Abrió una tienda modesta cerca del muelle. Vendía herramientas simples, cuerda, aceite para lámparas, agujas de vela, remaches, pequeños objetos que los marineros y los trabajadores necesitaban. No se hizo rico de la noche a la mañana, tampoco se volvió santo. Seguía habiendo clientes bruscos, proveedores tramposos, competidores malintencionados y días en que todo salía mal. La diferencia era otra. Cada vez que alguien lo ofendía, sentía durante un segundo la antigua costumbre despertarse dentro de él. La vieja voz le susurraba: «Recógelo. Guárdalo. No olvides». Entonces él respiraba hondo y se hacía una sola pregunta: ¿quiero llevar este hierro conmigo? A veces imaginaba el objeto exacto que esa persona acababa de lanzar. Un clavo, una tuerca, una placa rota. Lo veía caer al suelo en su imaginación y en lugar de inclinarse para recogerlo, lo dejaba allí. Seguía con su trabajo. Cerraba la tienda, cenaba, dormía. Al día siguiente el hierro mental ya no estaba. Ese pequeño acto repetido una y otra vez transformó su vida más profundamente que cualquier golpe de suerte. La gente del puerto empezó a notar algo en él. Ya no caminaba encorvado. Ya no tenía esa expresión gris y cerrada. Sonreía de forma distinta, no como quien busca agradar, sino como quien vive con menos peso. Los clientes se sentían más cómodos en su tienda porque el dueño transmitía una paz difícil de nombrar. Los negocios prosperaron no por un milagro repentino, sino porque la ligereza mental le permitió pensar mejor, tratar mejor a los demás, recuperar energía y sostener la constancia. El hierro que había dejado de cargar se convirtió en espacio. Y en ese espacio entraron la paciencia, la claridad y una forma nueva de dignidad.
Con el tiempo, algunos vecinos comenzaron a preguntarle cuál era su secreto. ¿Cómo hacía para no envenenarse con la rudeza del puerto? ¿Cómo conseguía no derrumbarse cuando las cosas salían mal? ¿Cómo mantenía la alegría incluso en medio de personas difíciles? Él no les contaba siempre toda la historia del anciano y el acantilado. A veces solo sonreía y decía, he decidido caminar ligero por este mundo. No cargo pesos que no me pertenecen. Esa frase, simple y luminosa, empezó a circular entre quienes lo trataban. Algunos la repetían como una curiosidad. Otros se quedaban pensando en silencio. Un par incluso confesó que ellos también llevaban su propia mochila invisible. El joven, que ya no era tan joven, entendió entonces que la mayoría de las personas arrastra algo que recogió del suelo sin darse cuenta. Palabras, juicios, traiciones, culpas, fracasos, vergüenzas, comparaciones, miedos. Vio que el problema no era suyo solamente, era humano. Y esa comprensión lo volvió todavía más compasivo. Si hoy esta historia ha llegado hasta ti, no es solo para hablar de un muchacho, un puerto y una mochila. Es porque todos en algún momento hemos sentido la tentación de recoger el hierro que otros lanzan. Una mala palabra, una crítica injusta, una burla, una traición, un rechazo. Algo sucede fuera de nosotros y luego sigue viviendo dentro de nosotros durante años, porque decidimos darle caza. Nos convencemos de que lo hacemos para aprender, para estar alertas, para no repetir errores. Pero muchas veces lo que llamamos prudencia no es otra cosa que apego al dolor. Y el precio siempre termina pagándolo nuestra espalda, nuestro ánimo, nuestra forma de mirar el mundo. Por eso, si alguna vez te has sentido agotado sin entender del todo por qué, si sientes que tu corazón se ha vuelto más duro, que tu mente repite escenas viejas, que la alegría te cuesta, que te defiendes incluso cuando nadie te ataca, si sospechas que una parte de tu cansancio no viene del presente, sino de todo lo que sigues cargando desde hace años, recuerda a aquel joven sobre los acantilados de Hackbuck. Recuerda al anciano que arrojó el hierro al mar, y pregúntate con honestidad, ¿cuántas de las cosas que hoy pesan en mi vida pertenecen realmente a este momento, y cuántas son pedazos de pasado que sigo levantando por costumbre? No podrás impedir que el mundo sea duro, no podrás evitar que ciertas personas actúen con mezquindad. No puedes controlar cada palabra que otros pronuncian, ni cada injusticia, ni cada decepción. Pero sí puedes elegir qué harás después. Esa elección silenciosa, repetida miles de veces a lo largo de una vida, termina definiendo la calidad de tu paz. Ahí está la verdadera libertad. No en que nadie te hiera jamás, sino en dejar de ofrecer tu espalda para cargar eternamente aquello que no te pertenece. Y tal vez esa sea la lección más profunda de esta historia. El dolor que llega no siempre depende de ti, pero la permanencia de ciertos pesos sí. A veces sanar no es olvidar, tampoco es negar. Sanar es mirar el hierro, reconocer de dónde vino, comprender el daño que causó y luego decidir, con plena conciencia, no seguir metiéndolo en la mochila. Sanar es devolverle al océano lo que nunca debió vivir dentro de tu corazón. Así que, la próxima vez que alguien te humille, te subestime, te traicione o intente dejarte una carga sobre los hombros, recuerda al muchacho del puerto y hazte la pregunta que le cambió la vida. ¿Quiero recoger este trozo de hierro oxidado? Y si la respuesta es no, déjalo caer, deja que el maestro camine ligero.